Vida de los Santos del Van Butler, 28 de septiembre, San Wenceslao de Bohemia mártir. No se puede decir que el bautismo de Briboy, rey de Bohemia, y el de su esposa Santa Ludmila tuviese como consecuencia la conversión de un gran número de sus súbditos, puesto que, por el contrario, la mayoría de las más poderosas familias checas se opinan energéticamente a la nueva religión. A partir del año 915, Ratislav, el hijo de Borivoj, gobernó todo el reino. El joven príncipe se había casado con Drahomira, una doncella que se decía cristiana, hija del jefe de los eslavos del norte, los veletianos. De aquel matrimonio nacieron dos hijos, Wenceslao, que vino al mundo el año 907, cerca de Praga, y Boleslao. Santa Ludmila, la abuela, arregló las cosas de tal manera que la crianza y educación del mayor de sus nietos le fuera confiada enteramente, así pudo alimentar el corazón de Wenceslao en el amor de Dios. En esta tarea, Ludmila se valió de la ayuda del sacerdote Pablo, su capellán, quien había sido discípulo de San Metodio y había bautizado a Wenceslao. Bajo el tutorazgo de aquellos dos personajes se afirmaron las virtudes inculcadas en el espíritu del joven, y cuando tuvo la edad suficiente para asistir al colegio de Budek, hablaba, leía y escribía el latín como cualquier obispo, y leía el eslavo con facilidad. Era todavía muy joven cuando su padre murió en una de las batallas contra los magiares, y su madre, Traumira, asumió el gobierno e impuso una política anticristiana o secularista. En casi seguro que, al hacer esto, la reina actuaba bajo la presión de los elementos semipaganos de la nobleza, pero de todas maneras el cambio de política dio como resultado que Traumira experimentase terribles celos ante la influencia que ejercía Santa Ludmila sobre su hijo mayor, y que denunciase a la santa como a una usurpadora que había formado Wenceslao para el convento y no para el trono. Ludmila, afligidísima por aquellas acusaciones y muy preocupada por los desórdenes públicos y la lucha contra una religión que ella y su esposo habían establecido a costa de innumerables dificultades, optó por cortar por lo sano, y mediante largas y graves conversaciones con Wenceslao, trató de convencerle de la necesidad urgente que había de que tomase las reinadas del poder en sus manos para salvaguardia del cristianismo. Los nobles se enteraron de aquellos manejos, y dos de ellos fueron enviados al castillo de Santa Ludmila en Tetín, donde la estrangularon a fin de que, privado de su apoyo, Wenceslao no pudiese emprender el gobierno de su pueblo. Sin embargo, los acontecimientos tomaron un curso diferente al previsto. La reina Traumira, por intereses ajenos a la cuestión, fue expulsada del trono y por voluntad del pueblo. Wenceslao fue proclamado rey. Como primera medida, el joven monarca anunció que apoyaría decididamente la ley de la Iglesia de Dios, que impondría castigos muy severos a los culpables de asesinato o de ejercer la esclavitud, y que se comprometía a reinar con justicia y misericordia. Mandó traer a su madre, que se hallaba desterrada en Budek, y desde entonces la ex reina vivió en la corte sin intervenir para nada en el gobierno de Wenceslao. En ocasión de una asamblea de regentes convocada y presidida por Enrique I el Cazador, rey de Alemania, el joven Wenceslao llegó con mucho retraso e hizo esperar a todos los demás cuando se abrieron las sesiones. Algunos de los príncipes le enviaron un mensaje para hacerle saber que se consideraban ofendidos por su tardanza, y Wenceslao mandó decir a la asamblea que le apenaba muchísimo su impuntualidad, que se le había ido el tiempo en la práctica de sus devociones, y que pedía como merecido castigo a sus de cortesía que ninguno de los gobernantes ahí reunidos le presentara sus saludos cuando arribase. No obstante aquella petición, el propio rey Enrique, quien verdaderamente admiraba y respetaba la devoción del joven, le recibió con todos los honores. En el curso de aquella reunión, Wenceslao solicitó la gracia especial de que le fuera concedida a su país la conservación de una parte de las reliquias de San Vito. La petición fue otorgada, un brazo del santo fue cedido a Bohemia, y para guardar la reliquia el joven monarca comenzó a construir en Praga una gran iglesia, precisamente en el sitio donde ahora se encuentra la catedral. En el terreno político, Wenceslao cultivó las relaciones amistosas con Alemania y protegió la unidad de su país,
gracias a la medida diplomática de reconocer al rey Enrique I como el señor de todas aquellas tierras y como el legítimo sucesor de Carlomagno. Aquella política adoptada alrededor del año 926, unida a la energía con que combatió la opresión y otros excesos practicados por los nobles, hicieron prosperar a Bohemia, pero al mismo tiempo provocaron la creación de un partido de oposición, formado principalmente por los que se hallaban contrariados a causa de la influencia que ejercía el helero sobre Wenceslao. Fue por entonces cuando éste se casó y al nacer su hijo primogénito, el hermano menor del rey Boleslao, resentido al ver que se perdía la ocasión para ascender al trono, se unió al partido de los descontentos. En el mes de septiembre del año 929, Wenceslao recibió una invitación de su hermano Boleslao para que se trasladara a la localidad de Strara Boleslav, a fin de tomar parte en los festejos en honor de los patronos del lugar, santos Cosme y Damián. En la noche del día de la celebración, terminados los festejos, Wenceslao recibió la advertencia de que su vida corría peligro, pero hizo caso omiso de ella. Se unió a los otros convidados, se sentó a la mesa con ellos, hizo un brindis especial en honor de San Miguel, a quien rogamos que nos lleve por el camino de la paz hacia la felicidad eterna, y luego de retirarse a orar, se acostó a dormir. Aún no despuntaba el alba del día siguiente cuando Wenceslao, que salió de la casa donde moraba para asistir a la misa, se encontró con Boleslao y se detuvo para darle las gracias por su invitación y su hospitalidad. Ayer, repuso Boleslao con tono frío, hice cuanto pude por servirte como corresponde, pero hoy es otro día, y todo el servicio que puedo darte es ese. Y con la rapidez del rayo sacó el puñal y se lo clavó a su hermano en mitad del pecho. Ambos cayeron al suelo trenzados en lucha e inmediatamente acudieron los amigos de Boleslao, que acribillaron a puñaladas al rey. Antes de lanzar el último aliento sobre los escalones de la entrada a la capilla bañados con su sangre, Wenceslao tuvo tiempo de exclamar: «Dios te perdone, hermano». Inmediatamente el propio pueblo del joven monarca le aclamó como un mártir de la fe, y por lo menos hacia el año 984 ya se celebraba su fiesta en toda Bohemia. Boleslao, perseguido por los remordimientos y el terror, sobre todo cuando comenzaron a circular las noticias de los milagros que realizaban en la tumba de Wenceslao, mandó que los restos fuesen trasladados a la iglesia de San Vito en Praga, 3 años después del asesinato. El santuario se convirtió enseguida en un centro de peregrinaciones y a principios del siglo XI ya se veneraba a San Wenceslao Svatý Václav como el santo patrono del pueblo de Bohemia. En los tiempos presentes, la devoción que se le profesa como patrono de Checoslovaquia se ha desvirtuado muchas veces por un fuerte sentimiento de nacionalismo. Antes de terminar, conviene hacer la observación de que, no porque se mencione el nombre del santo en un villancico de Navidad muy popular en Inglaterra, la devoción por él haya sido muy arraigada en Gran Bretaña. Las palabras del villancico que se refieren al buen rey Wenceslao fueron escritas en el siglo XIX por el compositor de himnos Neale, para obtener una rima en la traducción de una trova del siglo XIII.